Bienvenidos a la semana 13 de nuestro curso de mecánica para ingenieros. Esta semana está dedicada a un tema muy bonito, que es la dinámica analítica. Ya vimos algo de estática analítica, ¿recordáis? Estuvimos viendo el PTV y estabilidad de equilibrios. Y veíamos que teníamos unos planteamientos en los cuales las fuerzas de enlace, por ejemplo, pues no intervenían y tenía una serie de ventajas para determinados problemas. La dinámica analítica nace entonces también para dar respuesta a unos planteamientos más generales, independientes de los sistemas de coordenadas e independientes del tipo de coordenadas, si son cilíndricas, esféricas, etcétera, dando lugar a una de las más bellas partes de la mecánica. Aquí lo tenemos como capítulo 18, ya que este tema no lo tenéis en el libro y por lo tanto lo hemos incluido en estas pequeñas transparencias. Estos son los apuntes formales que os vamos a dejar porque, bueno, ahora vamos a ver las partes en las que más vamos a insistir. Vamos a ver primero, en este primer vídeo, una introducción a este tema. Veremos también algo de análisis funcional, ya que hasta ahora sabéis lo que es una función, pero no un funcional. Veremos que un funcional lo usáis o lo hemos usado sin habernoslo presentado. Un funcional es una función de funciones. Pasaremos después a ver un repaso realmente porque sabéis ya lo que son las coordenadas generalizadas. Veremos el principio de D'Alembert, que es un primer intento de extender el PTV a problemas dinámicos. Y acabaremos viendo las ecuaciones de Lagrange y su aplicación en problemas. Veréis que los problemas se hacen mucho más cortos, pero mucho más cortos que los que habéis visto en las 2 semanas anteriores, tanto para dinámica del punto como para la dinámica de sistemas de partículas. Fijaros que en esta primera introducción aquí hemos hecho este cuadro para que rápidamente tengáis un mapa conceptual de dónde nos situamos en los planteamientos en mecánica. Hasta ahora hemos visto lo que se denomina mecánica vectorial. La mecánica vectorial es muy importante para ingeniería, ¿vale? Pero ahora estamos añadiendo esta parte de aquí, la mecánica analítica. Fijaros que en cuanto a figura relevante, la principal figura relevante es Isaac Newton, desarrolló su actividad en esta época, ¿no? Siglo XVII a siglo XVIII. Sin embargo, hay planteamientos más modernos en la mecánica analítica con las siguientes figuras: D'Alembert, Lagrange, Euler y Hamilton. Fijaros en las fechas. Estas fechas son prácticamente siglo XVIII y siglo XIX. No podemos decir, por lo tanto, que son unos planteamientos muy modernos, ya que ha llovido desde esa época. Lo que tenemos que hacer es integrarlo dentro de nuestro sistema. Por supuesto, para aplicaciones en ingeniería civil, la mecánica analítica tiene su espacio. Ya veremos más adelante, en otros cursos, métodos numéricos, métodos de aproximación que beben directamente de los planteamientos de la mecánica analítica, como son los métodos de elementos finitos, métodos de Ritz y métodos de aproximación a problemas vibratorios, entre otros. ¿Cuáles son las obras fundamentales que destacan en el haber, digamos, en la literatura? Bueno, pues los principios naturales de la filosofía se le llamaba así, pero era realmente la ciencia que introdujo Newton, ¿no? Desde observaciones celestes hasta las observaciones del movimiento y es lo que hemos conocido hasta ahora. Bueno, pues esta obra, que de hecho es la portada del libro del profesor Muñoz Beltrán, ¿no? Pues se produce en 1687, ¿vale? La mecánica analítica, la principal obra, es Mécanique analytique de Lagrange, del año 1788. Como digo, también ha llovido desde ahora, pero vamos a ver algunas particularidades de esta obra que la tenéis de libre descarga por Google, por Internet, podéis encontrar. ¿Cuál es el planteamiento de la mecánica vectorial? Pues las ecuaciones vectoriales. De hecho, hemos visto, tanto para el sistema cinético como para el sistema dinámico, que dos de las cantidades, cantidad de movimiento, momento cinético, cambian con el sistema de referencia y cambian con el sistema de coordenadas.
Tan solo hay una cantidad que es la energía, que es un absoluto, no cambia. La energía no depende de si estamos en un sistema de referencia o en otro, ¿vale? Pero la mecánica vectorial no trabaja de manera prioritaria con la energía, sino con ecuaciones vectoriales. En cambio, la mecánica analítica trabaja con principios de trabajo y energía que no dependen del sistema de referencia, y sus conclusiones están fuertemente ligadas al desarrollo de la física matemática y a la teoría de funcionales. Aquí os traigo una parte de la obra de Lagrange, en la cual el que sepa francés pues podrá leerlo bien, pero más o menos se dibuja ahí la frase: no encontrará figuras en esta obra. Los métodos expuestos no requieren razonamientos geométricos. Bueno, es una manera de Lagrange afirmar que los principios son totalmente generales y no dependen del sistema particular de coordenadas que se utilice para resolver el problema. ¿De acuerdo? ¿Cómo es el planteamiento lagrangiano? Por una parte, vamos a entender el planteamiento de Lagrange primero viendo cuál es el planteamiento de la mecánica newtoniana. La acción de una fuerza se mide mediante el momento lineal, que es un vector, ese vector P con flechita arriba, que lo hemos visto para una partícula, para un sistema de partículas y para un sólido rígido como caso particular. Eso también se le llama el momentum, ¿vale? Ese momento lineal. Es el efecto que producen las fuerzas y de hecho sabemos que la derivada de P con respecto a T es igual a la resultante de las fuerzas exteriores. La ecuación del momento cinético no es más que una transformación de esta ecuación, cuando se toma momento respecto de un punto, pero lo primordial es esto, ¿vale? El momentum. En el planteamiento analítico, por contra, el punto de partida es una cantidad escalar. Nosotros ya conocemos una cantidad escalar que es la energía cinética, que vale 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, pero en aquella época se le llamó la vis viva y su expresión era simplemente masa por velocidad al cuadrado. Era 2 veces la expresión de la energía cinética y procede de Leibniz. Lo siguiente que se va a aplicar es el denominado principio de mínima acción, definiendo lo que se llama un funcional acción. Vamos a pasar a ver eso con mayor detalle. Para entender el planteamiento lagrangiano, vamos a plantearnos primero la existencia de, vamos a poner un problema mecánico muy sencillito y conocido. Voy a poner aquí un sistema de referencia y vamos a plantearnos dos posiciones para una partícula, ¿vale?, sometida a la acción del campo también gravitatorio G, ¿vale? Entonces voy a poner aquí una posición P1 y aquí una posición final a la que llega P2. ¿De acuerdo? Y voy a poner aquí alguna serie de ingredientes fundamentales, ¿vale? En este sistema vamos a ver ahora, esto es posiciones, ¿vale? X e Y, posiciones de la partícula. Pero si se está moviendo una partícula de P1 a P2, lo puede hacer siguiendo muchas posibles trayectorias. Puede hacerlo así, puede hacerlo así, puede hacerlo así, ¿vale? ¿Cuál de todas esas posibilidades es la solución de las ecuaciones del movimiento? Hasta ahora podríamos decir, vamos a analizar las fuerzas que va teniendo esta partícula y partimos de una condición inicial. En t igual a t1, en un instante inicial de tiempo, vamos a suponer que la partícula está en P1 con velocidad v1. Suponemos un estado inicial. Y el estado, esta palabra es muy importante en mecánica, está caracterizado por una posición y velocidad. ¿Vale? En P1, en t igual a t1, la partícula está en P1 y tiene una velocidad v1, un vector velocidad, ¿vale? Para generalizarlo. En un instante t2,
la partícula está, voy a ponerlo así, en P2. La partícula en P2, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la trayectoria que sigue esta partícula? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es permitir que haya muchas posibilidades. Es decir, esa libertad es algo inherente a los métodos analíticos. Es decir, yo puedo permitir que haya este movimiento, desde aquí hasta aquí. Yo puedo probar otro movimiento aquí. Es decir, puedo probar diferentes trayectorias, pero ¿cuál de todas ellas será la trayectoria real? Esa es la cuestión que trata de dar respuesta la solución del problema, es decir, cuál es la trayectoria que realmente recorre la partícula, que realmente describe la partícula. Pues fijaros, vamos a enmarcarlo, porque esta es este interrogante es nuestro punto de partida. Y fijaros que en el planteamiento vamos a plantear una idea. La idea es la siguiente. Es la idea básica del planteamiento de Euler-Lagrange. Lo que vamos a hacer es conectamos ambos puntos por un camino de prueba, ¿de acuerdo? Y, por otro lado, nosotros conocemos, es decir, en P1, esto es así, una partícula en P1 tiene una velocidad V1, no hay más fuerzas exteriores que esta gravedad. Entonces nosotros sabemos que la energía T más V, esta suma, se conserva. Es un resultado, ¿vale? Porque sabemos que G se puede poner, pero también se puede poner un potencial V tal que la acción gravitatoria sea menos el gradiente de V. Esto es importantísimo. Y esto depende del sistema de coordenadas, como vamos a ver en este capítulo. Esta es la idea fundamental. De tal manera que si yo me invento un camino, yo podría decir, bueno, pues me voy a inventar este camino. Yo a lo largo de ese camino, en todo punto, debido a que en este punto hay una coordenada y, yo puedo calcular la velocidad en este punto, puesto que si en el instante inicial evalúo t más v, en cualquier instante yo puedo evaluar t más v aplicando conservación de energía. ¿De acuerdo? La idea fundamental es que, lo vamos a poner aquí, t más v en el instante inicial t0 es una constante en este movimiento. Si yo me invento un camino, en ese momento tengo caracterizado cuánto vale la asís. Lo que no sé cuánto vale la velocidad, pero la puedo calcular, ¿vale? La puedo calcular porque la energía cinética vale 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y como la energía potencial la conozco en cada punto de este camino de prueba, puedo, para este camino, tener un historial de v de t aquí y v de t aquí y para todo el camino, porque solo depende de la altura. Y todo queda ligado con el instante inicial, ¿vale? De tal manera que t más v en el instante t0 es lo mismo que t más v en el instante t, y es lo mismo que t más v en el instante t2, en el instante final, ¿vale? Esto, perdona, se llamaba t1, vamos a ponerlo bien, igual, t1, este es un instante t intermedio y este t2. Pues bien, definimos un potencial, o la idea de Euler-Lagrange es definir una cosa nueva que se llama un funcional. Un funcional veremos que es una función de funciones, que es simplemente voy a sumar una cierta cantidad en este camino que la vamos a definir aquí. Es la integral entre el punto 1
y el punto 2 de esta cantidad mv cuadrado, veis que es el doble de la energía cinética, por diferencial de S. Esta cantidad se le llamaba la vis viva y coincide en expresión con el doble de la energía cinética. El postulado de Euler-Lagrange dice que cuando el funcional acción, que depende del camino, ¿vale? Fijaros que el funcional acción evaluado en esta curva roja, que le voy a llamar I2 de t, ¿vale? El funcional acción evaluado en I2 de t es un número, porque es una integral de las velocidades que me salgan ahí ponderadas por la masa mv cuadrado. Bueno, pues eso me sale un número que voy a llamar pues, K2, ¿no? De I2 es K2. Y 1 era esta azul, pues si lo hago en otra curva, funcional acción evaluado en I1 es K1, porque es una integral. El resultado de esta integral es un número, ¿vale? Ya vais viendo algo importantísimo. Un funcional es algo al que le doy una función y me devuelve un número. Y finalmente, por ejemplo, en este tercer camino, el funcional acción evaluado en I3 me sale K3. Bueno, pues el postulado de Euler-Lagrange es que el camino real será aquel que minimice este funcional acción, es decir, la I real, la I que realmente describe esta partícula, será el mínimo de todas los posibles ¿vale? Será aquella que minimice este funcional. Imaginad, el funcional acción de I2 sale 4, en I1 sale 3 y aquí sale 5. Si 3 es el mínimo de estos 3, hemos probado solo 3, pero es que hay que probar infinitos, hay que probar todas las posibilidades, hay que probar, y necesitamos una teoría para eso, es que hay que probar todas las infinitas curvas porque la solución real es la que minimiza esto, ¿de acuerdo? La trayectoria real así asignada, ¿vale? La trayectoria real así asignada define lo que se llama el principio de mínima acción. Así pues, esto que estamos viendo aquí, la acción se define así y la trayectoria real que sea la solución de la curva que proporciona mínima integral aquí es lo que se llama el principio de mínima acción. Bien, este planteamiento se ve complementado por otro planteamiento que vamos a ver ahora, que es el planteamiento hamiltoniano. ¿Cómo es ahora el planteamiento hamiltoniano? El planteamiento de Hamilton es más general. Planteamiento de Hamilton o hamiltoniano. Vamos a revisitar el mismo problema. Conocemos, voy a poner un espacio bidimensional con una posición inicial, una posición final, y deseamos conocer la trayectoria que ha seguido esa partícula. En el principio de Hamilton, ¿vale? Si anteriormente ligábamos y restringíamos de alguna manera las velocidades, ¿vale? Ahora vamos a ver que con Hamilton, el principio de Hamilton, no hay restricción alguna para las velocidades. Fijaros, este es el punto P1, este es el punto P2, ¿vale? Ya digo, con el enfoque lagrangiano y el enfoque hamiltoniano, el inicio, el punto de partida es el mismo. Voy a poner así, el enfoque hamiltoniano al igual que el lagrangiano, parten de la posición P1 con velocidad V1 y la llegada a P2. ¿De acuerdo? La diferencia fundamental con el enfoque lagrangiano
es que no se restringe la velocidad en ningún punto y se puede elegir libremente tanto el camino como la velocidad. Se puede elegir. Tanto el camino, es decir, se puede elegir la posición que ocupa en cada instante, como la velocidad. Entonces, perdonad. ¿Qué voy a hacer ahora? Digo, bueno, voy a unir P1, P2 con un camino, parte con velocidad V1 y voy a probar si esta es la solución del problema. Pero además puedo elegir en cada punto la velocidad que yo quiera. Solo una de ellas será la solución del problema. Puedo cambiar libremente y elegir configuraciones en un espacio de estados de posición y velocidad. Estas dos coordenadas para Hamilton son independientes. Nosotros estamos acostumbrados a que si hay una coordenada, que lo veremos ahora, una coordenada generalizada, y Q punto es su velocidad, están ligadas porque una es la derivada de otra. Pero en un punto, si lo pensáis es así, yo puedo tener una posición y puedo tener un dato en velocidad y a priori yo no tengo por qué, no tengo forma de saber cuánto vale la velocidad. Si yo en un punto puedo tener posición y velocidad y son dos coordenadas independientes para Hamilton, ¿vale? ¿Cuál es entonces la solución real? Bueno, pues para Hamilton la solución es la curva y de x, que la vamos a poner así, y de x real, la solución real del movimiento, es la curva que minimiza el siguiente funcional. Acción es un funcional diferente. A de i es la integral entre el punto 1 y punto 2, o entre t1 y t2, voy a ponerlo así, entre el punto 1 y punto 2, de una cantidad que es la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial. ¿Vale? Nosotros vamos a explorar esta vía, ¿vale? Y por qué sale esto, ¿vale? Pero esto da de por sí lugar a un principio que se denomina el principio de Hamilton. Igual que hemos visto la ley de conservación de energía, o hemos visto la ley del momento lineal, ¿no? El momento lineal y las fuerzas están relacionadas. Hay un principio general en mecánica, ¿vale?, que se denomina principio de Hamilton, que nosotros vamos a deducir. Y es que la solución real de un problema es aquella que minimiza este funcional. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo vamos a probar? La siguiente parte que teníamos, ¿vale?, es hablar un poco del cálculo variacional. Voy a poner así, porque es algo que también debéis tener en vuestra cultura dentro de esta asignatura. Fijaros, esto de probar todas las posibles configuraciones que nosotros queramos, hay un recurso que lo voy a anotar aquí, cálculo variacional, que nos lo va a simplificar mucho. Fijaros que hasta ahora hemos dicho que vamos a explorar todas las posibilidades y quedarnos con aquella que nos dé el valor mínimo de una determinada integral, que se llama un funcional. Todo esto lo vais a entender ahora un poquito mejor cuando hablemos más de funcionales, ¿vale? Y en la práctica luego es muy sencillo. Fijaros. Hasta ahora yo digo, bueno, pues si yo tengo aquí una partícula P1 con velocidad V1 y llega aquí con velocidad P2, imaginad que el movimiento real, ¿vale?, compatible con las condiciones de contorno, pues fuese este, ¿vale? Bien, el cálculo variacional lo que me dice es que me basta con explorar no todas las soluciones posibles, sino aquellas que están
infinitamente próximas a esta solución real, ¿vale? Y eso nos va a permitir en la práctica utilizar pues recursos de minimización que ya habéis utilizado en minimización de funciones. Si yo os digo, por ejemplo, dada la función f de x igual a x cuadrado, ¿vale? ¿Dónde tiene un mínimo? Me diréis, esto es un problema muy fácil. Hago f' de x igual a 0 y donde sale 0 tengo los extremos relativos. En x igual a 0. De hecho, efectivamente, si yo dibujo o esbozo esa función, es algo así, ¿vale? La función x cuadrado, y aquí tiene un mínimo. Pero para encontrar el mínimo no he estado explorando todos, sino he estado explorando los que están inmediatamente cerca a través de este plano tangente dependiente horizontal. ¿Qué es lo que hago haciendo esto? Bueno, pues aquí vamos a hacer una idea parecida. Para eso vamos a entrar de lleno en mostraros este nuevo recurso, este nuevo y bello recurso, ya lo veréis, que es el análisis funcional y los funcionales, que forman una parte fundamental del análisis matemático de la mecánica y de la mecánica analítica.